Recuerden, las cosas en la teoría están bien, pero en la práctica están mejor. ¿Sale? Bueno, entonces, como ustedes dicen, vamos a comenzar lo de las derivadas. Este es un repaso muy sencillo. Aquí no voy a hacer ningún ejercicio en realidad, solo les voy a explicar el tema. ¿Por qué no hacemos ejercicios en esta parte? Porque como ustedes van a ver más adelante, cuando estemos analizando mecanismos, desde un principio voy a estar aplicando esto. ¿Sale? Ahí es donde vamos a practicar. Cada vez que yo haga un mecanismo, voy a estar practicando esto. ¿Sale? Entonces, lo importante es que no olvidemos las pautas fundamentales. Por ejemplo, estas dos primeras, que son muy sencillas, pero que a veces se les olvidan. La derivada de una constante es cero. Si esa constante era un escalar, pues su derivada es un cero, que es también un escalar. La derivada de un vector constante es un vector cero. ¿Sale? Si el vector es constante, su derivada va a tener 0 en i, 0 en j, 0 en k, qué sé yo. ¿Sale? Entonces, como les decía, parece algo muy simple, pero muchas veces se nos olvida verificar quién es constante. Tenemos también que hay que recordar la fórmula de la derivada de un producto. Sí se saben cómo se deriva un producto o cómo se deriva una división, ¿verdad? Yo prefiero la de producto, es más sencilla. También va a ser necesario que sepan cómo se deriva una función. Y bueno, esta nota del final significa que ustedes deben saber que los vectores unitarios I, J, K son constantes cuando pertenecen al marco de referencia. ¿Sale? Entonces, eso también muy importante. Entonces, ¿qué tal andamos con derivada de un producto? ¿Sí saben derivar productos de variables? Sí, profe. Muy bien, derivada del primero por el segundo más el segundo por derivada del primero, ¿verdad? Ah, no, perdón, dije lo mismo. Primero derivada del segundo más segundo derivada del primero. Ahora, en derivada de una función es algo muy importante que a veces se les olvida. Sacan ustedes la derivada de la función y muchas veces se les olvida que hay que derivar también el argumento de la función. ¿Sale? Hay que derivar también lo de adentro, como dicen por ahí. Entonces, esto, aunque parece muy simple, es muy importante. Así que hay que anotarlo en nuestro formulario de preferencia. Si ustedes tienen tablas de derivadas o tablas de integrales, pues también ténganlas a la mano, así como sus tablas de trigonometría. Muy bien, esta diapositiva lo único que me indica es lo que ustedes ya saben. Si yo tengo un vector de posición y lo derivo con respecto al tiempo, ¿qué obtengo? Si tengo un vector de posición, ¿qué obtengo al derivar el vector de posición? Velocidad. Ajá, obtengo un vector velocidad. Y si derivo el vector velocidad, ¿qué obtengo? Aceleración. Díganlo completo, vector de aceleración, ¿sale? Recuerden, si es un vector, el otro también es un vector. Entonces digan la palabra vector. Muy bien, pues eso es lo básico de esta diapositiva. Todo lo demás de la diapositiva son solamente pautas de lectura. Es decir, si yo digo derivada de R con respecto al tiempo, o digo R punto, o digo vector velocidad,
son sinónimos, son exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, aquí no se confundan, simplemente la derivada del vector velocidad, del vector posición es el vector velocidad, la derivada del vector velocidad es el vector aceleración. Eso no cambia, ¿sale? Lo único que puede cambiar es la forma en la que yo escribo las cosas. Entonces, todo esto son sinónimos. Para que si su profesor lo escribe de una o de otra manera, estemos en el canal de que son lo mismo, ¿sí? Que sigamos comprendiendo qué nos quiso decir. Entonces, así como derivamos vectores, derivamos componentes. ¿Quién es X en este vector? ¿Qué significa esta X en el vector? ¿Quién me dice? Es la posición del objeto en la coordenada X, ¿no? Muy bien. X significa la posición, en este caso podríamos decir la posición en la horizontal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo la posición de la horizontal? Pues obtengo la velocidad en la dirección horizontal. Ahora, siendo genéricos, no siempre es horizontal. Vamos a decir, si X es la posición en la dirección Y, ¿qué significa Vx? Velocidad en la dirección Y. Así es, sería la velocidad en esa misma dirección, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver acá abajo? Velocidad Vx es la velocidad en la dirección Y. Y entonces todo esto de aquí simplemente son sinónimos de lo que yo puedo expresar. Si el maestro escribe Y dos puntos, es lo mismo que escribir aceleración en la dirección Y. O lo que es lo mismo, es la aceleración en la dirección J, ¿verdad? Entonces, para que no nos vayamos a confundir con estas nomenclaturas. Lo que está en azul es solamente el procedimiento de derivación, así que no le hagan mucho caso. Y lo que está en rojo es para recordarnos que la derivada de los vectores de posición Y y J es 0. ¿Sale? Entonces, ¿cómo ven esta diapositiva? Todo bien, todo bien. Bueno, entonces recuerden, hay que saber las derivadas, derivar correctamente, y hay que saber la nomenclatura que usamos. ¿Sale? Ahora, pasando ya a nuestra materia, ¿qué paso si yo hago una ecuación de lazo cerrado, como lo hicimos la clase pasada? ¿Qué pasa si hago una ecuación de lazo cerrado con las coordenadas de mis objetos? Bueno, pues esta ecuación de lazo cerrado es una ecuación vectorial de posición. Si yo derivo la ecuación vectorial de posición, ¿qué obtengo? ¿Ecuación vectorial de velocidad? Ajá, es una ecuación de velocidades, ¿verdad? Y si derivo esa, una ecuación vectorial de Aceleración. aceleraciones. Es lo que vamos a estar haciendo en este curso cuando hagamos un análisis cinemático. Vamos a calcular ecuaciones de posición y a derivar para obtener ecuaciones de velocidad o de aceleración. Ahora, una cosa es derivar la ecuación y otra muy distinta es derivar el vector, ¿sale? Si yo tengo un vector A, pues tengo que saber cómo lo derivo. Entonces, nomenclaturas. Todos estos son sinónimos de la derivada del vector A. Yo derivo el vector A respecto al tiempo, es lo mismo que decir vector A, punto. O lo mismo que decir vector velocidad de A, y así sucesivamente con todos los demás. Lo mismo para la aceleración. Estas son todas las formas de decir aceleración de A. Son sinónimos. ¿Sale? Para que lo tengamos en cuenta. Y así para cada uno.
¿Alguna duda? No. No, Bien. todo bien. Recuerden que si necesitan tomar apuntes, deben indicármelo. Yo estoy suponiendo que todo lo tenemos en las diapositivas, por eso voy rápido. Pero si alguien dice, no, eso sí, déjeme anotarlo en mi libreta, díganme para darles tiempo, ¿sale? Muy bien. Ahora, aquí hay algunos ejercicios, no los voy a hacer yo, son propuestos para ustedes, pero dados estos vectores, ustedes tienen que verificar que saben calcular el vector velocidad de A o que saben calcular el vector aceleración de A, y así para todos los demás. También, ¿cómo calcularían el vector velocidad de D o aceleración de D si D se define como C menos 2A más B? ¿Lo podríamos hacer? Pues ¿Sale? sí, ¿no? Nada más se deriva cada cosa por separado y después ya haces la suma. Podría Bueno, ser. de hecho, son dos caminos diferentes. ¿Sale? Una sería que yo calcule D. Imagínense que yo calculo D y que digo, ¿sabes qué? D me salió 7i menos 8xy más 5 en J. Sí, vamos a suponer que me dio eso, no da eso, ¿eh? Pero vamos a suponer que yo ya lo calculé, yo ya hice esta operación y me dio esto. Entonces yo puedo calcular de punto derivando esto. Ya el resultado, como quien dice. ¿Sale? Ahora, alguien puede decir, no, yo prefiero derivar A punto, derivar B punto y derivar C punto. ¿Por qué? Pues porque el profesor ya me lo está pidiendo aquí. Entonces yo ya tengo estos ya los tengo calculados. Y en lugar de derivar desde acá, lo que hago es decir que D punto es C punto menos 2A punto más B punto. Si se fijan, es otra forma distinta de hacerlo. En una ya tengo el resultado y lo derivo. En la otra, tengo las componentes ya derivadas y entonces las sustituyo en la ecuación de punto. ¿Cómo ven? Todo bien. Entonces, son dos formas distintas de hacerlo, pero ambas llegan al mismo resultado. Entonces, son buenos ejercicios para ustedes. Otra vez, esto es voluntario, que yo les recomendaría que sí lo hagan, al igual que lo de las ecuaciones anteriores. Si no, de todas formas tienen tareas. Si se fijaron que ya sus tareas de la primera parte tienen fechas de entrega, Sí, ¿verdad? la de la 1 a la 3 y es el viernes de la próxima semana. Muy bien, entonces para que lo tengan en cuenta, que no hay que perder el tiempo, les estoy dando una semana para que la entreguen. Obviamente, pues traten de hacerla antes, por si hay dudas me pregunten. Y si se cae el sistema, tienen oportunidad al día siguiente de subirla, qué sé yo. En cambio, si quieren hacer todo de último momento, pasa de todo. ¿Sale? Entonces, como siempre, no dejen para el final. Esa es mi recomendación. Bueno, pues con eso acabamos lo que serían los conceptos previos. Son conceptos fundamentales, pero que se supone que ustedes ya saben. ¿Sale? Les dimos un repaso rápido para que aquellos que no lo recordaban, pues ya lo tengan un poquito más fresco. Ahora vamos a continuar con nuestra asignatura. Conceptos básicos. Si no hay dudas de lo anterior, comienzo, díganme.
¿Comenzamos? Sí, Sí. yo creo que sí. Muy bien. Entonces, conceptos básicos de la materia, análisis y síntesis de mecanismos. Y lo más básico, pues sería saber de qué trata esta materia, ¿no? Entonces, si la materia se llama análisis y síntesis de mecanismos, yo preguntaría, ¿qué significa la palabra análisis y qué significa la palabra síntesis? Muy bien, díganme. Pues yo entiendo como el análisis como un diagnóstico detallado de los elementos en general que constituyen algo, en este caso pues un mecanismo, e identificar qué hacen, qué no, sus características, etcétera. Ajá, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra definición de análisis? Si no, ¿no? ¿No recuerdan qué es síntesis? ¿No tienen otra definición, digamos, más compacta de lo que es análisis? Síntesis, como yo lo podría interpretar, es como que tienes distintas partes y las juntas para crear una sola parte. Ajá, muy bien. Muy bien. Yo Sí, análisis más lo o definiría menos. como estudio. Análisis es un estudio. Ajá, como estudio Ajá, solamente. muy bien. Bueno. Bueno. Perdón, ¿me iban a decir otro? ¿Me regreso? No, pues nada más iba a decir que el análisis es como un examen detallado de algo. Es como hacer una prueba o observarlo detalladamente. Muy bien. Ahora, aquí se llama análisis y síntesis de mecanismos. Esto significa que están relacionados. Yo puedo crear un mecanismo y después analizarlo. ¿Cómo ven? ¿Es válido? Sí, supongo. Sí, entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un mecanismo de barras. Le voy a poner una barra de 5 centímetros, una de 10, una de 15 y una de 20. ¿Sale? Las voy a unir, primero la de 5, luego la de 20, luego la de 10, luego la otra. Y lo voy a echar a andar. Y entonces, cuando lo echo a andar, descubro que el mecanismo se traba. Y entonces ya digo, no, pues mejor vamos a analizar este mecanismo, ¿por qué se traba? ¿Sale? Lo voy a estudiar, dijeron. Bueno, esa es una forma de trabajar. ¿Cuál es la otra manera de trabajar? Pues que primero analice y después construya. ¿Cuál sería la ventaja de primero analizar y luego construir? Pues de esa forma no va a perder tiempo, dinero y va a eliminar posibles errores que pueda tener. Ajá. Tratamos de prevenir el gasto innecesario de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, sepan ustedes que aun cuando hacemos primero un análisis de mecanismos, al sintetizar
pueden ocurrir problemas que no se prevén desde antes, ¿sale? Hay muchas cuestiones en mecanismos que hasta que no lo construimos vemos el problema. Sin embargo, sí podemos evitar muchos problemas si primero hicimos un análisis del mecanismo que queremos construir. Entonces, van de la mano. Yo puedo analizar para encontrar las propiedades de un objeto y después, en base a esas propiedades, tratar de hacer una síntesis. Se construye el mecanismo nuevo y ya revisamos nosotros qué pasó con él. Ahora, el caso es que el mecanismo nuevo también puede presentar algunos problemas. Bueno, pues lo volvemos a analizar a ver qué pasó. ¿Sale? Es algo así como esto de las vacunas, ¿no? Que está muy de boga. ¿Ustedes creen que los científicos hicieron las vacunas a prueba y error? ¿O que ya sabían más o menos qué querían hacer desde un principio? Más o menos ya lo crean sabía. que hacer, pero también en el proceso, claro que volvieron a estudiar el caso y Así es. mejorarlo y cambiarlo. Ajá, pues así es en mecanismos. Analizo, construyo, tiene fallas, pues lo modifico y lo vuelvo a analizar y lo vuelvo a construir, ¿sale? Hasta que ya me queda un mecanismo mejor, ¿sale? Así va evolucionando esto. Muy bien, entonces vamos a analizar y sintetizar mecanismos, pero yo quisiera que ustedes me dijeran si hay diferencia entre mecanismo y máquina. Sí. Un mecanismo es una pequeña parte de la máquina y la máquina es un sistema completo que utiliza muchos mecanismos. Creo. Muy bien, esa es una definición. Mecanismo es una parte de la máquina. O bien, la definición de máquina es un conjunto complejo de mecanismos, ¿verdad? Bueno, esa es una definición. ¿Alguien tiene otra? Pues también mecanismo se puede definir como la manera de hacer algo, ¿no? O de producir. Aquí vamos a hablar de objetos. Ok. ¿Sale? Pues entonces, o sea, lo definiría como un conjunto de piezas o elementos. Un conjunto de piezas, ajá, que se mueven para hacer algo. Ajá, para cumplir una función. Muy bien, entonces, hablando de la función, ¿qué función tiene un mecanismo y qué función creen que tenga una máquina? El mecanismo yo creo que, bueno, su función es como mover, el conjunto de piezas como que moverse para poder hacer una operación. En cambio, la máquina es todo el proceso del mecanismo. Más o menos, más o menos. ¿Alguien más? Yo creo que un mecanismo es más bien, una máquina más, perdón, es como un conjunto de mecanismos, ¿no? Que trabajan entre sí para producir algo, para lograr algo, pero cada mecanismo cumple una función específica para lograr algo más complejo dentro de la máquina. Muy bien. Entonces, vamos a ver si quedamos claros con esto. Ahora lo que quiero son ejemplos de mecanismos y después ejemplos de máquinas, ¿sale? Pero primero denme ejemplos de mecanismos que ustedes hayan visto o conozcan. ¿Podría ser una articulación, como un brazo? ¿Un brazo, dónde lo has visto? En los brazos robóticos de algunas industrias de ensamblaje de coches, por ejemplo. Bueno, nada más que aquí yo pensaría que algunos de tus compañeros creerían que un brazo robótico es una máquina. Oh. Sí, yo también creo que es una máquina. Un mecanismo podría ser un sistema piñón cremallera o eje cremallera, por ejemplo.
lo has visto? Pues en bandas transportadoras, un ejemplo muy básico. O en una cadena de una bicicleta. Entonces, el mecanismo de la transmisión de la cadena de la bicicleta, Ujú, por ejemplo. puede ser. Muy bien. Entonces, hablando de la bicicleta, aparte de las dos ruedas y la cadena, ¿tiene algo más que se le mueva? Claro que El sí. manubrio. Bueno, pero ese es un soporte, vamos. Lo que son los valeros, el núcleo, Adentro hay pues, valeros, podríamos hay decir que son chumaceras. que no son articulaciones, sino que son los soportes. ¿Perdón? Adentro hay chumaceras y valeros móviles. Están Claro, fijos, pero por dentro llevan movimiento, fricción, etc. claro, pero ¿te interesa el movimiento de esos balines? Sí, sí me interesa, doctor. Sí, cuando estás dándole a la bicicleta, ¿te fijas cómo se mueven? Ah, bueno, yo pensaba que en términos más profesionales. No, en términos de una ¿Recreativos? persona común y corriente. Ah, no, no me interesa eso. Me interesa más la relación de cambios. Ajá, muy bien. Entonces, voy a hacer aquí un paréntesis. Como les decía, cuando yo hablo de la rueda, hablo de todo el conjunto. Ya saben, la llanta, la cámara, el aire que tiene adentro, los rayos, lo que son las chumaceras, los valeros, los ejes, ¿sí? Todo eso es la rueda para mí, ¿sale? Todo eso, incluidos los balincitos que están adentro, todos son parte de la rueda, ¿sale? No es algo así como que digan que dentro de la rueda hay unos duendecitos y que unos duendecitos se ponen a comer mientras otros trabajan y que otros están dándole el movimiento, pues no, ¿verdad? Simple y sencillamente todas las partes de la rueda están haciendo la misma función, que es que la rueda pueda girar, ¿sale? Entonces, hablando en un sentido macroscópico, la rueda es todo eso que les dije y es un solo elemento para mí, ¿sale? Entonces, lo que son la rueda con su estrella o los pedales con su estrella son una sola cosa. Ya estoy involucrando todo lo que tienen adentro, porque macroscópicamente hablando, lo que está dentro no me interesa cómo se mueve, ¿sale? Es decir, por ejemplo, en el caso de los pedales y su estrella, también por dentro tienen grasa, tienen balines, etcétera, pero esos no me están interesando de manera macroscópica. Obviamente, al que lo diseñó, sí le interesa, ¿sale? Al que le da mantenimiento, sí le interesa cambiarle la grasa, claro que sí. Pero al que solo lo usa, pues la verdad ni cuenta se da que existe eso que está allá adentro, ¿sale? Entonces, vamos a pensar, esta bicicleta me dijeron que la transmisión de la rueda hacia la cadena, hacia la estrella donde le estoy pedaleando, es un mecanismo. Ahora, la bicicleta solo tiene eso. Vamos a decir que no estoy hablando de bicicletas de velocidades ni cosas así. Una bicicleta sencillita, común y corriente. Entonces, ¿qué tiene una bicicleta común y corriente? Tiene un mecanismo de tracción. Ya saben, las estrellas, los sprockets, las cadenas, ¿verdad? Pero es un mecanismo de transmisión. Y a lo mejor tiene un mecanismo de frenado. ¿Sale? Y es todo lo que tiene una bicicleta. Ahora, comparen esa bicicleta con una motocicleta. ¿Cuál es la diferencia entre bicicleta y motocicleta? El motor. En lugar de moverlo con los pies, tengo un motor. ¿Sale? Ahora, la bicicleta, ¿la considerarían una máquina?
o un mecanismo? La Una motocicleta, perdón, ¿la bicicleta es una máquina? Ah, no, yo pensé que hablaba de la moto. Ah, la moto la consideras máquina. ¿Y la bicicleta? Pues podría... Es que no sé cuántos mecanismos se requieran, porque dijo que nada más tiene 2. Sí, nada más tiene 2 y de hecho a veces ni siquiera tiene el de frenos y de todas formas sigue siendo bicicleta. Sí, a veces le frenan con el pie. Pues yo creo que sería también una máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene los dos como quieras, sería un conjunto, ¿no? Pues no sé. Aquí recuerden, dijeron que la máquina eran un conjunto de mecanismos que interactuaban entre sí. ¿Sí lo recordamos? Sí. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿el mecanismo de tracción interactúa con el mecanismo de frenado? Sí, ¿no? No, porque si lo quitas uno, todavía puedes hacer el otro. Vamos además no a hacen los ponerlo dos así. al mismo tiempo. Exacto. ¿Usarían los dos al mismo tiempo? No, pues no. Pues hay más o menos, ¿no? De hecho, sí interactúan, pero por etapas, ¿verdad? O le acelero o le freno, pero no voy a hacer las dos cosas. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí ya entramos a una batalla filosófica de si la bicicleta es máquina o es mecanismo. ¿Sale? Déjenme decirles que hay varias definiciones de mecanismo y de máquina. ¿Sale? Sobre todo, no sabemos muy claro dónde termina un mecanismo o dónde termina una máquina. Hay quien dice que el mecanismo es simple y que la máquina es compleja. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Sí. Bueno, ahora vamos a pensar nosotros en otra parte. Imaginen que yo tengo un cuchillo y lo tengo pivotado en mi tabla de cortar para estar levantando y bajando ese cuchillo y cortar más rápido la fruta. No sé si hayan visto los vendedores de fruta que así tienen. ¿Sale? Sí. Tienen un cuchillo que sube y baja y está corte y corte. ¿Sale? ¿Sí? Y por el simple hecho de ponerle un motor, ya ustedes dicen que es una máquina. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo a mano y hacerlo con un motor? Aparte de que usan el motor, ¿cuál es la diferencia? Ya en el producto final, ¿cuál es el resultado de ponerle un motor? La productividad, pero realmente el mecanismo es el mismo, o sea, lo que sería la máquina es el motor. Ah, bueno. Entonces, ahí tenemos otra concepción. Muchas veces decimos que el mecanismo es de baja potencia y la máquina es de alta potencia. Recordemos que potencia es la capacidad de realizar un trabajo, ¿verdad? La velocidad, perdón, con que realizamos el trabajo. Entonces, si yo le pongo un motor, es para, dijeron, aumentar la productividad, para aumentar la potencia del trabajo. ¿Vale? Y entonces eso ya lo convierte en una máquina. Ahora, si hablamos de complejidad, ahí nos estaríamos metiendo pues en problemas, ¿no? Porque básicamente, ¿cuántos eslabones tendría que tener para que yo lo considere una máquina? ¿Sabían ustedes que hay mecanismos que tienen fácilmente 200 elementos?
siguen siendo mecanismos. En la antigüedad existían los relojes que eran de cuerda, ¿sale? Saben ustedes que los relojes de cuerda, pues se le daba cuerda para enrollar un resorte y luego ese resorte se ponía a mover una serie de martillitos, de engranes, etcétera. Bueno, entonces teníamos un relojito que a lo mejor no medía más de 5 por 5 centímetros y tenía, así el más baratito, tenía como 150 elementos, ¿sale? La pregunta es, ¿ustedes ese relojito de mano que era de cuerda, lo consideraban una máquina o un mecanismo? Un mecanismo. Ajá, bueno, alguien lo puede considerar un mecanismo, alguien una máquina. Como les digo, esto es muy filosófico. Pero en particular, dentro de esta asignatura se consideraba un mecanismo. Muy complejo, claro, pero a final de cuentas, mecanismo. ¿Sale? Ahora, no es lo mismo que si ustedes lo comparan con algo más grande, ¿verdad? A veces por el tamaño le decimos máquina a algo que era un mecanismo. Por ejemplo, imagínense una máquina que sirve para compactar la basura. Si ustedes compactan la basura o tienen una maquinita pequeñita que compacta latas, ¿sale? Yo en mecanismos les pido que hagan un mecanismo aplastador de latas y al que aplasta automóviles o que aplasta la basura a niveles industriales, ustedes le llaman máquina. Ahí, otra vez, lo consideramos por la potencia o por la capacidad que el pequeñito le llamo mecanismo y al grande le llamo máquina. Un mecanismo convierte una fuerza. ¿La máquina también? Sí. Muy bien, Pero entonces, vamos a hablar de eso. ¿A qué caemos? ¿A percepción de cada uno de lo que es un mecanismo de una máquina, doctor? ¿O No. si vamos a caer a un estándar? Sí hay definiciones. Ok. Me hablabas tú de la bicicleta de velocidades, ¿cierto? Ajá, sí. Muy bien. Entonces, ¿para qué usa una bicicleta? ¿Para qué usa una bicicleta las velocidades? Las relaciones las usa para convertir el torque. El torque muy bien. El torque que un usuario le puede aplicar casi siempre va a ser el mismo, pero la diferencia es cómo lo va cómo lo va a implementar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de dos cosas, ¿sale? Estamos aquí hablando de una relación de torques, pero ¿recuerdan que también teníamos una relación de velocidades? Sí. Entonces, ¿cómo es la relación de torques y cómo es la relación de velocidades? Sí, directamente proporcional. Y la de abajo es inversamente proporcional. Ajá, muy bien. Entonces, ustedes, bueno, los que han llevado un poquito de esto, sobre todo los que vieron resistencia de materiales, creo que les expliqué un poquito, que esto va de la mano. No es como que yo tenga torques o tenga velocidades, no. La relación de ambos depende de los tamaños de los engranajes, o en este caso de los sprockets. Entonces,
si yo cambio el torque 1 por un torque 2 a la salida, también estoy cambiando una velocidad omega 1 por una velocidad omega 2, ¿sale? Entonces, la relación de fuerzas o de torques y la relación de velocidades van de la mano, ¿sale? Entonces, vamos a decir que ustedes usan su bicicleta de carreras o de velocidades y van en una carrera precisamente en una parte plana o incluso en una bajada, ¿sale? ¿Qué velocidad o qué relación de engranajes escogen ustedes? Plato grande, piñón chico. ¿El grande en dónde? El plato es el grande. ¿El Así plato se es llama. donde están los pedales? Ajá, claro, sí, donde están las bielas. Muy bien, es que yo no sé del tema. Entonces, donde están los pedales, el grande. Y en la parte de la llanta, el pequeño. El Sí. sprock o piñonera, sí. Ajá, muy bien. ¿Sale? Ahora, están ustedes en esa carrera, pero resulta que la carrera, pues obviamente, tiene distintas pendientes y llegan a una parte donde ahora hay una subida. ¿Qué es lo que hacemos con las velocidades? Las invertimos en ese caso. ¿Qué ponen en el de adelante? ¿Qué ponen en el de atrás? En el de adelante es la estrella más pequeña y en el de Ajá. atrás la más grande. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué necesitábamos cuando íbamos en plano o de bajada? ¿Qué era lo que nos interesaba? Velocidad. La velocidad. Muy bien. Nos interesa la velocidad. Pero cuando llegamos a la pendiente de subida, ¿qué es lo que nos interesa? Fuerza par. La fuerza, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos una definición de mecanismos y de máquina. Ambos convierten, como bien lo dijeron ustedes, ambos convierten fuerzas o velocidades, porque hacen ambos, ¿sale? Si yo convierto la fuerza, estoy convirtiendo la velocidad. Si yo convierto la velocidad, también estoy convirtiendo la fuerza. Pero lo que me interesa es cuál de ellas es la que yo quiero, ¿sale? En general, el mecanismo me sirve para convertir movimiento, ¿sale? En un mecanismo lo que me interesa es el movimiento, ¿sale? En una máquina, por lo general, lo que me interesa es la fuerza o la potencia. ¿Cómo ven? ¿Puede repetir cómo dijo lo del mecanismo, por favor? Mecanismo y máquina, ambos convierten fuerzas y movimientos. Pero en un mecanismo me interesa la relación de movimientos. Es decir, si yo tengo un movimiento a la entrada, ¿cuál es el movimiento de salida? En una máquina, por lo general, lo que me interesa es el trabajo, la fuerza, la potencia. No tanto el movimiento, sino el resultado en lo que ya dije. ¿Sale? Doctor. Dígame. Entonces, bueno, ya que dio esta definición, un sistema de cambios de una bicicleta de velocidades, ¿lo consideraría una máquina? Porque ahí sí No. está usando fuerza. No. Cambiando Como la ya fuerza. dije, como ya dije, un mecanismo y una máquina, ambos tienen transformaciones de fuerzas y movimientos, ambos. ¿Sale? Pero el mecanismo Sí, pero me interesa más el movimiento. Ahora, ¿hasta qué punto es uno y hasta qué punto es otro? es que ¿qué es lo que te interesa? Ese es el detalle, ¿qué es lo que te interesa? ¿Sale? Los cambios de una bicicleta o incluso los cambios de un automóvil son mecanismos. ¿Sale?
Los cambios como tal son mecanismos. Analízalo en base a lo que acabo de decir, de qué es lo que me interesa en sí del mecanismo. ¿Sale? La máquina ya es otra cosa. ¿Sale? Entonces, tú puedes tener un aparato, como ya dije, pequeñito, donde lo que te interesa es el movimiento. Y puedes tener el mismo aparato, pero en grande, y lo que te interesa es la fuerza. Entonces, en ese caso, para ti será una máquina. No sé si me explique. Sí, sí se explica. Ajá. Entonces, ahora, son distintas definiciones. La primera definición que ustedes me dieron fue por la complejidad. Me dijeron, el mecanismo tiene piezas, la máquina tiene muchas más piezas o es un conjunto de mecanismos. Muchos mecanismos juntos hacen una máquina. La primera definición fue por complejidad. La segunda definición entre mecanismo y máquina, ¿cuál fue? ¿Cómo definieron ustedes al principio una máquina? Un conjunto de mecanismos. Ajá. Y luego hablamos del trabajo, ¿verdad? Ujú. Dijimos que la máquina podía hacer lo mismo, pero más rápido, tal vez. Sí. ¿Sale? Entonces hablamos de la potencia. Una máquina tiene más potencia que un mecanismo. Esa es otra definición. ¿Cuánta más? Eso ya es algo también muy filosófico. ¿Sale? Pero si tiene más potencia, es un mecanismo. Perdón, es una máquina. Ahora, la última definición es por la finalidad. ¿Para qué lo quiero? ¿Lo quiero para movimiento únicamente o lo quiero para que realice un trabajo o transmita fuerzas? ¿Sale? Esa es la finalidad. Muy bien, entonces, si hablamos de finalidad, realizar un trabajo, vemos que incluso el cepillo de dientes eléctrico es una máquina, porque su finalidad es hacer un trabajo. ¿Sale? Como pueden ver, eso ya es algo muy arbitrario, si ustedes quieren, porque dependiendo del punto de vista, yo puedo decir que algo es mecanismo, y si cambio el punto de vista, puedo decir que es una máquina. ¿Sale? Entonces, aquí apelaría yo al buen juicio de ustedes. Por ejemplo, yo les diría, ¿sabes qué? Aunque los cambios del automóvil manejan fuerzas mucho más grandes que los cambios de una bicicleta, aún así yo sigo pensando que los cambios del automóvil deben ser considerados mecanismo. Lo que sí es una máquina es el motor completo, pero la caja de velocidades como tal para mí es un mecanismo. Y puede ser que alguien no esté de acuerdo conmigo, pero si lo razonan, es la mejor forma del concepto, ¿sale? Tampoco es bueno pensar que todo, absolutamente todo, es máquina. ¿Sale? Recuerden lo que ustedes dijeron al inicio. La máquina se compone de mecanismos. ¿Sale? Entonces, pues hay que ver hasta qué punto nos conviene que sean mecanismos, hasta qué punto nos conviene que sea máquina. No se preocupen, aquí no les voy a preguntar quién es quién, ¿verdad? Solamente es para que vayamos razonando y a la vez ustedes ya van pensando en ejemplos de mecanismos para esta asignatura. ¿Sale? ¿Cómo vamos? Todo bien, nomás que como es medio arbitrario, es confuso a veces. Bueno, no es arbitrario en sí. Lo que puede ser arbitrario es el punto de vista de cada quien, pero no es arbitrario si tomas una definición a la vez, ¿sale? Es decir,
Defínelo o por complejidad, defínelo por capacidad de potencia o defínelo por la finalidad. ¿Sale? Sale. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a hacer análisis de mecanismos. El análisis va a ser cinemático. Sí, no, aquí en el nombre a lo mejor no lo dice, pero en los libros ustedes verán que dice análisis cinemático de mecanismos en la unidad 2 y dice análisis dinámico de mecanismos en la unidad 5, ¿verdad? Entonces, si hacemos análisis cinemático y hacemos análisis dinámico, pues lo correcto sería que sepamos qué es la cinemática y qué es la dinámica, que a veces los confundimos. ¿Qué significa cinemática o qué estudia la cinemática? El movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo generan. Muy bien. Entonces, la cinemática estudia el movimiento sin considerar causas o fuerzas. ¿Sale? Solo movimiento. Vean cómo esto está directamente relacionado con mi definición de mecanismo. Muy bien. ¿Y qué estudia la dinámica? Es el complemento de la cinemática, o sea, estudia las causas del movimiento de los cuerpos. Bueno, así es. Estudia el movimiento y las fuerzas que lo provocan. ¿Sale? Sigue siendo mecanismo, pero ya me interesan las fuerzas. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis cinemático primero y síntesis cinemática porque nos vamos a basar únicamente en la finalidad que es transformar el movimiento. ¿Sale? Ya si ustedes le cambian la finalidad a hacerlo de mayor potencia o que haga trabajos, bueno, pues entonces ya se llamará máquina. Pero básicamente para nosotros son mecanismos. ¿Sale? Y cuando ustedes tengan el mecanismo ya sintetizado, me interesará saber cómo andamos de fuerzas. Cuánta fuerza máxima puede transmitir, cuánta puede soportar, qué sé yo. Muy bien. Entonces decían que era un poquito arbitrario lo de mecanismo, no se preocupen. Vamos a una definición muy sencilla. ¿Sale? Definición básica de mecanismo. Un mecanismo es un conjunto de cuerpos unidos entre sí para realizar alguna tarea. Entonces, voy a simplificarlo más. El mecanismo es la unión de eslabones, ¿sale? Se compone de eslabones y las uniones entre ellos. Así de fácil. ¿Sí? Eso es un mecanismo. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Es la unión de eslabones y las uniones entre ellos, ¿verdad? No se preocupen, la definición la escribo más adelante en la diapositiva. Por cierto, sí revisan ustedes sus diapositivas antes de clase, ¿verdad? Para que sepan más o menos para dónde va el profesor. No, normalmente lo hago después para repasar. Bueno, de todas formas, como les digo, más adelante viene la definición, así que no se preocupen mucho. ¿Sale? Miren, análisis, síntesis, definición de mecanismo y de máquina, ¿sale? Y acá lo que son los eslabones y las uniones, ¿sale? Entonces, ahorita estamos con la lluvia de ideas. ¿Cómo ven? Pero en realidad las definiciones ya están aquí en la presentación.
¿Sale? Sale. Así que no se preocupen por anotar una definición, o si ya la anotaron, pues qué bueno, ¿verdad? Porque a veces en sus propias palabras le entienden mejor. Pero no se preocupen si vienen las definiciones aquí en la presentación. Entonces, el mecanismo se compone de eslabones y de uniones. Eso es un mecanismo en su concepción más simple, ¿sí? Un conjunto de barras o de cuerpos que se unen entre sí. Y obviamente me van a servir para hacer una tarea, para transmitir movimiento, decíamos, ¿verdad? La finalidad del mecanismo es el movimiento de inicio, claro está, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a identificar la diferencia. Ya dijimos entre mecanismo y máquina. Ahora quiero la diferencia entre un mecanismo y una estructura, porque la estructura también se compone de eslabones y de uniones. Pero ¿qué diferencia hay entre una estructura y un mecanismo? El movimiento. Muy bien, ¿qué pasa con la estructura? La estructura no tiene movimiento. Bueno, siendo más precisos, la estructura no presenta movimiento relativo entre sus partes, ¿sale? Porque la estructura sí se podría estar moviendo. Imagínense, por ejemplo, que yo llevo una casa, bueno, en Estados Unidos es muy común que hacen mudanzas de casas completas y la casa se está moviendo, ¿verdad? La mueven de un estado al otro y la dejan en su lugar, pero la casa es una estructura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo puedo mover una estructura del lugar? Sí, pero la estructura no presenta movimiento relativo entre sus partes, ¿sale? Entonces, es la diferencia con el mecanismo, porque ambos pueden estar compuestos de cuerpos y de uniones, ¿sale? ¿Cómo vamos? A mí se me fue poquito esa última parte de lo del movimiento relativo, no alcanzo a escuchar. Si pudiera repetirlo, se lo agradecería mucho. Sí, mira. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante en una diapositiva. Si tú unes 3 eslabones con clavitos, así, vas a ver que no se pueden mover. Si unes 3 eslabones así con clavitos, no se van a poder mover entre sí. Pero tú vas a poder llevarte los eslabones a la cocina, a la sala, al patio. Es decir, sí la puedes mover del lugar, pero entre sí no vas a notar un movimiento de sus partes. Eso es una estructura. Sí, eso sí está claro. ¿Sale? Entonces, nosotros, para distinguir de una estructura y de un mecanismo, vamos a calcular su movilidad o, lo que es lo mismo, grados de libertad. ¿Sale? Si un mecanismo tiene una movilidad 0, significará que no se puede mover. Si tiene una movilidad 1, sí se puede mover. Si tiene una movilidad 2, significa que se puede mover y con más libertad todavía que el de movilidad 1. Ahora, si tiene movilidad -1 o -2, ¿qué significará? Ay, perdón, ahí ya se acabó la diapositiva. ¿Qué significará si su movilidad es negativa? Pues está más restringida, ¿no? O sea, está Así es. como, tiene apoyos quizás, o... Bueno, sí, o sea, está restringida, bloqueada. Ajá, ¿Está bueno. fija en un solo punto? A ver, vamos a pensar, por ejemplo. Siguiente ejemplo. Ustedes tienen un cuadro que quieren colgar en su casa, ¿sale? Y lo cuelgan con un clavito. Como ven aquí. ¿Sale? ¿Sí han colgado cuadros en su casa? Sí. Muy bien. Entonces, ¿puedo llegar yo con la mano y mover este cuadro hacia allá?
¿Trasladarlo? No. No Sí. trasladar. Sí, el clavo sería el pivote. Y se inclinaría el cuadro. Tiene movimiento, ¿no? Tiene movilidad. Sí, rota. Puede rotar, exacto. Ahora, ¿qué pasa si le pongo otro clavito acá? Si lo estoy soportando de dos lados. Que no se ¿Podrá mueve. girar todavía? No. Entonces ya tiene movilidad cero. Ahora, ¿qué pasa si lo clavo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí? ¿Sí sabían que hay gente obsesiva que se pone a fijar las cosas de todos lados? Sí, sí me imagino. Ahí ya quedaría completamente fija y no podríamos moverlo para un lado o para el otro, ni para arriba ni para abajo, derecha o izquierda. Bueno, desde el momento que tenía dos clavos, ya no lo podía mover. ¿Sale? Entonces, ¿como para qué me sirvieron todos los demás clavos? Bueno, teniendo los dos clavos en condiciones perfectas de funcionamiento. Ustedes pueden hacer el experimento en su casa. Si tienen dos materiales, por ejemplo, una tablita y un cartón, claven el cartón. No, mejor más fácil. Tienen un cartoncito y tienen la almohada de su cama. Al cartoncito, clávenlo a la almohada de aquí y de aquí. Y traten de girarlo o de moverlo, obviamente sin sacar los alfileres, ¿sale? Y díganme si se puede mover con dos alfileres puestos. No. ¿Vale? Luego, pónganle otros dos alfileres. Y vean qué pasa. Y así síganle poniendo más alfileres a ver qué sucede. Ya me van diciendo ustedes la siguiente clase qué pasó. ¿Sale? ¿Cómo ven? Va. Muy bien. Entonces, como les decía, aquí ya vienen las definiciones del libro, ¿sí? No son arbitrarias, de lo que es todo esto que vimos. Análisis es un examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades y extraer conclusiones. Eso es muy importante. Yo no lo analizo porque sí, quiero aprender del objeto que estoy analizando. ¿Sale? Entonces, ese aprendizaje más adelante yo lo voy a utilizar para poder sintetizar un mecanismo. ¿Sale? Lo que les decía, primero analizo, después construyo. El análisis cinemático va a estudiar el movimiento, el análisis dinámico, movimiento y fuerzas. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, un objetivo fundamental de la cinemática es crear o diseñar los movimientos deseados de las partes mecánicas y luego calcular matemáticamente posiciones, velocidades y aceleraciones. ¿Sale? Entonces, ese es el objetivo del análisis cinemático, es el objetivo inicial de nuestra materia. Recuerden que eso es análisis, después sintetizamos. Luego, síntesis. Como ustedes lo dijeron, es algo complejo que resulta de reunir distintos elementos, organizándolos y relacionándolos. Nosotros vamos a hacer distintos tipos de síntesis a la vez. Primero, síntesis de número. ¿Cuántos eslabones quiero que tenga mi mecanismo? Quiero que sea de 4 eslabones, quiero que sea de 5, quiero que sea de 6, quiero que tenga tantas partes aquí, tantas partes allá. Primero es una síntesis de número, ¿sale? Síntesis de tipo. ¿Cuál es la solución más adecuada? ¿Voy a usar un mecanismo de barras? ¿Voy a usar un mecanismo de engranes? ¿Voy a usar un mecanismo que tenga resortes?
Voy a usar un mecanismo de levas. Voy a usar un mecanismo de poleas y cuerdas. O con cadenas. No sé, ¿verdad? Según el tipo de elementos, será una solución diferente que otra. Síntesis analítica. Esa viene aquí abajo, ¿verdad? Es un proceso algebraico y poco intuitivo, quiere decir que es algo complejo como para nada más estarlo pensando, no hay que hacerlo con las matemáticas, ¿sale? Que consiste en el diseño de mecanismos a partir de posiciones deseadas, ¿sale? Entonces, para empezar, la síntesis analítica es muy matemática, ¿sale? No es muy sencilla, pero a partir de la posición deseada, yo voy a obtener un mecanismo que haga esa tarea. Eso es una síntesis analítica, aquella que hago en base a las posiciones. Y tenemos síntesis dimensional. Yo puedo hacer un mecanismo que siga ciertas trayectorias, ciertos movimientos, pero no es lo mismo hacerlo pequeñito que hacerlo en grande, ¿sale? No es lo mismo hacer un mecanismo de 10 centímetros de largo que hacer un mecanismo de 100 metros de largo, aunque en esencia sea el mismo mecanismo. Entonces, estos son los tipos de síntesis. ¿Alguna duda con lo que dije? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una síntesis analítica? Por ejemplo, cuando tú diseñas lo que sería el... Bueno, no sé si alguna vez les haya dado a ustedes por construir su propia avalancha o su propio carrito, pero una parte fundamental, pues obviamente es la dirección. Entonces, ¿cómo le haces tú para diseñar que las llantas giren un cierto ángulo cuando el volante gira un cierto ángulo también? Pues están Porque conectadas, ¿no? no sé si se hayan dado cuenta, pero no gira lo mismo el volante que las llantas. No, obviamente no tiene que haber una relación ahí. Ajá. Y de hecho, algunos de ustedes tal vez no lo sepan, pero el ángulo que gira la llanta de afuera, ¿verdad? A veces no es el mismo ángulo que gira la llanta de adentro. No, eso nunca lo había notado. Sí, eso sí es muy notorio. ¿Sale? Eso tiene que ver un poquito con las teorías del derrape y todo eso, que tiene que haber un centro de rotación. No sé si se los hayan platicado. No, bueno, yo nunca había escuchado de... Bueno, total, no los quiero confundir, pero la idea es la siguiente. Tú vas a hacer una síntesis donde digas, cuando el volante se mueva tantos grados, la llanta tiene que estar tantos grados girada. Por ejemplo, si el volante tiene 0 grados, la llanta está a 0 grados. Si el volante está a 5 grados girado, la llanta giró 5 grados. Pero si el volante giró 20 grados, la llanta giró 35. ¿Sí? Haces una relación, es como si graficaras una función. Sí. Y esa función no necesariamente es lineal, puede ser cualquier otra. Entonces, lo que tú haces es que el mecanismo que diseñes tiene que cumplir esos movimientos. Ya. Y ahora sí ya quedó claro. Muchas gracias. Ajá. Bueno, ahora, hay mecanismos con tareas simples y hay mecanismos con tareas más complejas. Eso ya se verá más adelante en su momento. Pero lo que vemos aquí es que la síntesis analítica es en base a las posiciones deseadas, ¿sale? Yo digo, también se puede hacer así. Quiero que el mecanismo esté en el punto 1,1, después que se mueva al punto 3,5 y después que se mueva al punto 7,8. Y tengo que diseñar un mecanismo que vaya a esos 3 lugares porque así lo diseñé. ¿Sale?
aquí están las definiciones del libro de lo que es mecanismo y máquina. ¿Sale? Fíjense muy bien cómo en la definición de máquina dice que realice ¿qué? Trabajo. Y cómo en la definición de mecanismo dice transforma movimiento y también dice fuerzas bajas, poca potencia. ¿Sale? Entonces ahí está mezclado lo que decíamos hace rato de los conceptos de máquinas y mecanismos. Estas son definiciones del libro. ¿Qué libro está usando, doctor? Disculpe. Pues ahora sí que el de Shigley, ¿sí? Análisis y síntesis de mecanismos de Shigley. Y el de diseño de maquinaria de Norton. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué es un eslabón? Un eslabón es un cuerpo rígido. De esencia, para nosotros van a ser cuerpos rígidos. En esta asignatura no vamos a estudiar lo que serían resortes, ligas u otros elementos flexibles. ¿Sale? Entonces, aquí no vamos a estudiar tampoco cuerdas. Obviamente, lo que aprendan aquí y lo que ustedes aprendan en otras asignaturas con respecto a cuerdas, poleas, resortes, pues se puede conjuntar. Pero aquí todos mis eslabones serán cuerpos rígidos. Y donde se pueden unir estos cuerpos con otros, le vamos a denominar nodo. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Sencillita la diapositiva? Sí, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien. Entonces, para nosotros básicamente son barras. Ahora, las barras aquí se dibujan pues de manera sencilla, pero entiéndase que un eslabón puede ser curvo, puede ser una barra curva, ¿sale? Lo que a nosotros nos interesa no es la forma de la barra, sino la distancia entre los nodos, ¿sale? ¿Y qué es una unión? Pues es la conexión entre los eslabones, ¿sí? Cuando yo uno estos eslabones con algún clavito, con algún tornillo, qué sé yo, entonces estoy formando una unión. La unión se puede definir como una unión de tipo superior cuando el contacto es lineal o puntual y la unión es de tipo inferior cuando la unión es por medio de las superficies. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen contacto? Si hacen contacto en un punto o en una línea, son uniones de tipo superior. Si hacen contacto en toda una superficie, entonces son de tipo inferior. ¿Podría dar un ejemplo de cada uno? Claro que sí. Por ejemplo, aquí tú metes un perno en este nodo. ¿Dónde hacen contacto el perno y el agujero? ¿En un punto, en una línea o en toda la superficie? En un punto. ¿En un punto? A ver, espérame. Pues más bien una línea, ¿no? ¿En una línea? Es que, o sea, yo veo como superficie, como si pegaras, no sé, 2 hojas de papel, así, no sé, un ejemplo. Mira, tengo este perno. Ajá. ¿Dónde va a hacer contacto el perno? En este agujero. ¿Va a hacer contacto únicamente en esta línea? No, lo va a hacer por todo, pues, el área. ¿O lo va a hacer en toda la superficie? En toda ¿Sale? la superficie.
volvemos a la filosofía, ¿verdad? Alguien puede decir, oiga, profe, es que si el perno es más chiquito, solo hace contacto en una línea. Bueno, eso significa que escogiste un perno inadecuado, ¿sale? Sí. Pero en teoría, si el agujero es de media, pues el perno también tiene que ser de media, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hablaríamos de un contacto superficial, ¿sale? Sale. Ahora, sería más fácil si tú piensas que estás metiendo un clavo en una madera, pues obviamente el agujero queda del tamaño del clavo, Ujú. ¿sale? Entonces, ese sería un ejemplo de contacto superficial. También contacto superficial es el que hacen los zapatos cuando están en contacto con el piso. ¿Sí Sí. estamos de acuerdo? Sí, porque pues es toda la suela. Sí. Entonces, cuando ustedes caminan, durante el tiempo que sus zapatos están en contacto con el piso, están haciendo un contacto de tipo inferior, ¿sale? ¿Dónde se usan este tipo de contactos? Pues, por ejemplo, en el movimiento de un ratón de computadora, claro está, ¿verdad? En el movimiento de un mecanismo de esos que barren su casa automáticamente, también es un contacto de tipo superficial muchas veces, ¿sale? Ahora, contactos puntuales o lineales, pues de eso sí podemos ver un poquito más. Por ejemplo, los engranes rectos, ¿verdad? El contacto de una esfera sobre una superficie es un contacto puntual. Y bueno, todo lo que esté derivado de usar engranajes o esferas, pues será de ese tipo de contacto, ¿sale? Muy bien. También se pueden definir las uniones por el número de grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad permite? Es decir, ¿cuántos movimientos hay permitidos por esta unión? ¿Sale? Por el cierre, ¿se mantienen unidos los eslabones por fuerza o por forma? ¿Sí? Es decir, necesito una fuerza externa para que se quede en su lugar o la propia forma de los elementos los mantiene unidos. Y también por el número de eslabones que se unen. ¿Cuántos eslabones estoy juntando con la misma unión? Esto es lo que puede definir qué unión estoy usando. ¿Sale? No se preocupen, aquí hay algunos ejemplos, que de hecho es la tablita que nosotros nos tenemos que aprender. Hay uniones que permiten un giro. A estas uniones se les llama de revoluta. Aquí está el ejemplo en la parte de arriba. ¿Sale? Por ejemplo, dos maderas unidas por un clavo es una unión de revoluta. ¿Cómo ven? Luego tenemos la unión de corredera o prismática, que es simplemente una unión de un pasador que está dentro de una superficie y se desliza en ella. ¿Dónde podemos encontrar uniones de corredera? Pues, por ejemplo, en los cajones de la ropa, en algunas puertas corredizas, ¿sale? Unión prismática. Unión helicoidal o de tornillo, obviamente en todo lo que tenga pasadores de tornillo, en el tornillo sin fin de los tornos. Unión de tipo cilíndrica. Esta es un poco más difícil de ver, pero sí creo que la han visto en algún lado. ¿Podrían darme un ejemplo de unión? Ah, no, perdón. Esta es esférica, perdón. Esta de acá es esférica. La unión cilíndrica es una unión de pasador, pero en 3D. ¿Sale? Por ejemplo, el seguro o pasador que ponen ustedes en un portón tiene una unión de tipo cilíndrica. ¿Sale? O bien, si consideramos un pasador, pero en 3 dimensiones,
Imagínense, por ejemplo, que esta barra de aquí, del de arriba, yo la pudiera mover en el eje Z hacia un lado o hacia otro para hacer algún tipo de cambio de velocidades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Pero cuando se usa en 3D, la unión de revoluta se considera cilíndrica. ¿Sale? Entonces, un cilindro adentro de un agujero es una unión cilíndrica. Perdonen, ahora sí. La unión esférica es la que seguramente han visto en algunos lados, pero es más difícil de observar. ¿Dónde podrían haber visto ustedes una unión de tipo esférica? Podría ser, por ejemplo, en un tripié, profe. No sé. ¿En la parte que sostiene la cámara, tal vez? Hay algunos que sí lo tienen. Ajá. Muy bien. Ahora, también pueden ver juntas esféricas en algunos tipos de soporte. Por ejemplo, hay sillas de ruedas que tienen esferas abajo en lugar de ruedas. ¿Verdad? También en algunas transmisiones de potencia o en algunos desarmadores flexibles están hechos con uniones esféricas. ¿Se han visto unos desarmadores flexibles que tienen así como que muchas cadenitas así como de chuponcitos, como esto? Sí. Tienen juntas esféricas muchos de ellos, ¿sale? Y la unión plana, pues esa les decía, por ejemplo, el ratón de la computadora, ¿verdad? O cualquier objeto que al moverse lo haga por deslizamiento sobre una superficie plana, por lo general será una unión de tipo plano. Y aquí vienen los movimientos que permite cada una de estas uniones. Lo que viene aquí son los movimientos permitidos. Y los movimientos permitidos son lo mismo que grados de libertad. ¿Cuántos movimientos permite? Ese es el número de grados de libertad. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Hasta lo que son las uniones. Entonces, traten de repasarlo para que si hay dudas me pregunten la siguiente, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Lo que va. Bueno, entonces nos vemos.